y nos perfilamos hacia adelante en victoria, como todos los años, porque nosotros tenemos una fe que nos impulsa a avanzar con esperanza, con una fuerza así sobrenatural, y es el Espíritu Santo. Usted sabe que siempre nos lleva a más victoria, a más bendición, a más milagros también. Y precisamente de eso quiero hablarles en esta noche, porque cuando nosotros nos estamos centrando en la naturalidad de la existencia humana y en nuestra lógica, y ¿sabe qué? Nos encerramos en lo que obviamente debe pasar y no tenemos en cuenta que tenemos a un Dios de milagros ahí donde se corta la luz, se corta la fe, se corta la bendición de Dios y entramos en un cono de sombra que nos apaga la esperanza, las ganas de salir adelante. Pero ¿sabe una cosa? No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces nos abre un panorama distinto. Mire, dice la Biblia que el reino de Dios es impulsado a través de hombres y mujeres que, dotados de dones espirituales, de manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, llevan adelante esa obra que Dios quiere hacer en la gente, porque el reino de Dios avanza en los corazones, uno a uno, en las personas y aún en las familias mismas, ¿no es cierto?, que van siendo transformadas por el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios le da a algunas personas una manifestación del Espíritu Santo en forma sobrenatural que el apóstol San Pablo le llamaba los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 12:7. Dice: a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Fíjese, a cada uno. Así que nosotros también podemos ser usados por el Espíritu Santo con obras sobrenaturales, ¿no? Porque a ¿no? Da un ejemplo. Es dada del Espíritu Santo palabra de sabiduría. Al otro, palabra de ciencia o conocimiento. Al otro, por el mismo Espíritu, dice, al otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, fíjese, por el mismo Espíritu, y a otro, versículo 10, el hacer milagros. Qué sorprendente que el otro sea un ser humano común como nosotros, ¿no es cierto?, pero que de repente seamos utilizados para que el Espíritu Santo manifieste un milagro. Entonces yo digo, qué extraordinario. Esto le da sabor a la vida, porque la vida estaba monótona, estábamos cansados de hacer lo mismo. Cuando encontramos a Jesús, así le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Se encontró con Jesús y la vida entera comenzó a cambiar, tomó otra dimensión sobrenatural. Y sí, Dios lo usó al apóstol Pablo con dones extraordinarios y aún para hacer milagros. Porque sepa una cosa, y esto es lo más interesante para aprender: Dios siempre se va a manifestar a través de alguna persona que está dispuesta a ser usada por Él. Amén. Entonces muchas veces, hermano, habrá milagros, pero hace falta que usted se ponga en las manos de Dios. Muchas veces habrá sanidades, muchas veces habrá cosas muy lindas que el Espíritu Santo hace, pero siempre la va a hacer a través de una persona. Siempre Dios va a utilizar a alguno de sus siervos o siervas, ¿no es cierto?, que están al servicio, quiere decir, del Señor. Y Dios va a utilizar esa palabra, va a utilizar esa actitud, esa fe del hombre o la mujer de Dios. Entonces esto es maravilloso. Se transforma la vida. Salimos de una rutina religiosa, entre comillas, y empezamos a andar en el reino de Dios. Y el reino de Dios se moviliza a través de los dones espirituales que el Santo Espíritu de Dios le da a cada uno como Él quiere, como Él quiere. Entonces es muy importante entender esto de los dones. Mire, y es, hermano, necesario que usted entienda lo que es un milagro, ¿no? Entonces vamos a empezar con una definición y damos un ejemplo también, y ejemplos bíblicos
para que nosotros entendamos de qué manera Dios nos puede utilizar. Pero claro, Él va a tener dificultades para usar nuestra vida con milagros si ni siquiera sabemos lo que es un milagro, ¿no? Un milagro es algo sobrenatural, o sea que no es natural, va mucho más allá de la naturaleza misma, de la lógica, de lo que se espera normalmente que suceda. Y bueno, es como que la ley natural, que Dios también la puso, la creó a las leyes naturales, ¿no es cierto?, para que vivamos sobre la tierra, es como se suspende. ¿Por qué? Porque aparece otra ley más fuerte que esa ley natural, que es la ley sobrenatural. Entonces de repente lo que era imposible que suceda, lo que era imposible que pase, ocurre, acontece, sucede lo imposible. Entonces, hermano, qué bueno es saber que tenemos un Dios que hace milagros. O sea, que lo que no es lógico, lo que no es natural, lo que no se espera en realidad en forma, no sé, cotidiana, acontece de repente, para bien, para ayudar a la humanidad, para ayudar al reino de Dios, para dar un testimonio de la bondad de Dios. Entonces yo tengo que estar abierto, tenés que estar abierto a los milagros. Y hay un ejemplo que a mí me gusta, por eso quiero referirme a esto también, porque usted sabe que hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que hace que usted esté sobre la Tierra. ¿Está bien? Si no, andaríamos flotando. ¿Está bien? Veo cuando van los astronautas al espacio, no hay gravedad porque están muy lejos de la Tierra. Y todo planeta tiene su gravedad y todo, no sé, cuerpo que está flotando ahí en el espacio tiene su gravedad. Pero cuando la nave se va muy lejos, muchos kilómetros de la Tierra, la gravedad disminuye. Entonces usted va a ver los astronautas flotando en la nave, ¿no es cierto? Otro día vi un video donde estaba un astronauta en el espacio, ¿no? Entonces jugaba al béisbol. Vio que el béisbol es que con ese bate, con ese palo así le pega y con un guante grande agarra la pelota. Entonces agarraba el astronauta, tiraba la pelota, él iba flotando, flotando. Antes que la pelota llegara, ahí la estaba esperando y con un bate le pegaba. Y se iba flotando, flotando, donde que fuera para allá la pelota y la agarraba con el guante. Mire usted a qué se dedican los astronautas, ¿no es cierto? Se aburren, me parece, ¿no es cierto?, tanto vivir ahí adentro de la nave, pero se suspende la ley de la gravedad en ese momento, porque claro, se aleja de la Tierra. Entonces, la ley de la gravedad se supone, aunque es un misterio, ¿no es cierto?, porque aún la ciencia, por eso con muchos que están, hermanos, rechazando la fe, porque se basa sus creencias en la ciencia no sabe explicar bien lo que es la gravedad, no lo sabe explicar bien. Está bien, pero bueno, sucede que nos cuesta saltar porque hay algo que nos tira hacia abajo. ¿Está bien? Y más si estamos gorditos, más nos cuesta saltar, ¿no es cierto? Porque por el peso parece como que la gravedad te tira más abajo todavía. Y eso es lo natural. Bueno, entonces, ¿por qué naves extraordinariamente pesadas, que pesan toneladas, levantan vuelo? ¿Por qué, digamos, ese artefacto tan extraordinariamente grande, inmenso, que por ahí son de 30, 40 metros de largo o más, levanta vuelo? Porque hay otra ley que se aplica ahí, que es más fuerte que la ley de la gravedad y podemos decir que la ley de la aerodinámica. Entonces, si usted alguna vez viajó en avión, lo habrá experimentado. De repente empieza el avión a carretear, ¿no es cierto? Y cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Llega un momento que levanta 300 kilómetros por hora, 400 kilómetros por hora, será, y levanta vuelo. Porque una ley más fuerte, la ley de la aerodinámica, está bien, venció la ley de la gravedad y de repente se elevó. Y se elevó. Pero en un momento el avión tiene que bajar. O sea, esa fuerza
tremenda de la ley de la aerodinámica tiene que disminuir, porque todos los que viajan en un avión, si bien es cierto, quieren subir, después quieren bajar, ¿no es cierto? Están desesperados por bajar. Entonces, que se cumpla la ley de la gravedad. Entonces, que la ley de la aerodinámica vaya disminuyendo de a poquito, que no se venga a pique el avión. Pero entonces, así obran los milagros. Mire, hay leyes extraordinarias, ¿no es cierto?, que son naturales, que son realmente leyes naturales. Pero cuando interviene un poder más grande, el poder del Espíritu Santo, lo imposible puede ser realidad. Amén. Cuando interviene el poder de Dios, el poder que creó el cielo y la tierra, no hay nada que se resista. Amén. No hay nada que se resista. Y tenemos tremenda cantidad de ejemplos en la Biblia. Dice la Biblia que en un momento el profeta Eliseo, lleno del Espíritu Santísimo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es algo realmente sobrenatural, ¿está bien? Por eso es invisible. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a morar con los hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Entonces, si viene el Espíritu Santo a su vida, todo puede pasar. Cosas sobrenaturales pueden acontecer. Eliseo dice que una vez estaba con un grupo de profetas, pero él evidentemente era el máximo profeta que Dios había levantado, ¿no? En un momento se cae, trabajando allí con un hacha, se cae el hacha al agua y se cae en el río Jordán. De repente pega el grito el que estaba trabajando allí con la madera para construir, no sé, una casa, un recinto, no sé qué. ¡Ay, se me cayó el hacha! Y era prestada para colmo. Veo que pasan cosas, ¿no? Siempre. Por eso necesitamos los milagros del Señor, ¿no es cierto? Justo era prestada. Por ahí la propia no se le pierde, no se le cae el agua. Pero le prestan, a mí me pasó una vez. Una vez me prestaron un auto. No hice media cuadra y me chocaron. ¿Será posible? ¿Está bien? Y bueno, recién fuimos a visitar a un sobrino, ¿no? Y la calle estrecha así porque realmente está, no sé, llena de yuyo, muy mala, ¿no? De tierra. Y estábamos mal parados yo en la mitad de la calle porque no había para dónde ir. Y usted sabe que es una calle que no se transita, no transita nadie en esa calle, ¿no? Hace un rato. Y le digo a la pastora, mira, bájate rápido, deja lo que tenés que dejar rápido y venir rápido porque seguro que aparece un auto. Dicho y hecho, hermano. Entonces el auto, claro, venía de allá. Vio que pasan cosas, ¿no? Venía de allá y vio que había una camioneta ahí parada y no sabía qué hacer el auto. Si avanzar. Y yo digo, ay, pero justo, tenía que pasar, tiene 24 horas para pasar el auto. Justo en ese momento que estoy ahí yo, pasa el auto. Bueno, entonces tuve que hacer maniobra para atrás, hermano, hacer una... Bueno, impresionante, suceden cosas así, ¿no es cierto? Entonces, lo más sorprendente, que el profeta Eliseo, ¿no? Volviendo a lo sobrenatural de los milagros, ¿no? Dice, ¿dónde cayó el hacha? Le pregunta a su discípulo, ¿no? Y el discípulo dice, por acá. Y entonces el profeta hace algo, hermano, y el hacha empezó a flotar. ¿Usted vio alguna vez un hacha flotando? Imposible. Es milagroso. Es una ley, hermano, que si realmente nosotros nos vamos para abajo, ¿no es cierto?, por la ley de la gravedad, más un pedazo de hierro macizo que es tan pesado, ¿no es cierto?, es imposible que flote en el agua, imposible. Bueno, esos son milagros, aquello que no puede suceder de ninguna manera. Entonces es tan importante que lo entendamos. Entonces lo más imposible, porque en esta noche tenés que pensar en lo más imposible, puede ser realidad. Amén, ¿qué opina usted? Porque si usted no tiene esa fe en un Dios de milagros, en el Dios de los imposibles, entonces Dios no va a actuar. Porque Jesús tenía la frase que a mí me encanta, porque, claro, venían a Jesús porque Jesús sanaba, porque Jesús liberaba de demonios, hacía milagros. Y Jesús de vez en cuando le echaba la pelota a ellos, le tiraba y le decía, según tu fe se ha hecho. Porque es muy fácil que te oren.
¿Eh? Pero, claro, tenés que poner fe, amén. Tenés que creer, porque el que cree, decía Jesús, todo le es posible. Y cuando el Señor Jesús dice todo, es todo, amén. Y eso quiere decir milagros. Todo le es posible, o sea, nada le es imposible. ¿Por qué? Porque si tenés fe de verdad y crees de verdad en el Dios creador del cielo y la tierra, hermano, lo más difícil se puede hacer posible. Porque dice la Biblia que no hay nada que sea difícil para Dios. Amén. Y esa es la fe que predicamos, esa es la fe que encontramos en la palabra. Por eso nuestra fe está basada en la palabra del Señor. Y ¿sabe una cosa? Algo muy interesante, que todo comenzó con milagro en el universo. Todo comenzó con milagro en el mundo. Todo. Todo comenzó con milagro en el mundo. ¿Está bien? O sea, y todo, dice la Biblia, va a terminar con milagro. La vida del Señor Jesucristo comenzó con milagro. Era imposible, más en aquella época, que una mujer quedaba embarazada y sin tener relaciones. Imposible. Fue algo milagroso. Fue la intervención de Dios. El ángel Gabriel vino, le habló a la Virgen María, una jovencita en aquella época, nunca había tenido ningún tipo de relación con ningún hombre, y de repente le dice, va a quedar embarazada. ¿Cómo puede ser? Imposible. Bueno, el ángel le dijo, no hay nada imposible para Dios. Amén. Y cuando murió Jesús, murió con milagro, porque resucitó al tercer día como Él mismo lo había anunciado. Entonces, amado, si nosotros no entendemos que tenemos un Dios de milagros, y si tenemos una mente tan cerrada a lo sobrenatural, entonces es imposible que vayamos a experimentar los milagros. Es imposible. Entonces es tan importante que vos entiendas que el Evangelio es sobrenatural. Es la venida de Jesucristo para salvar a lo que se había perdido. Y estábamos perdidos y más que perdidos. Era imposible que nos salváramos. Era imposible que nosotros fuéramos liberados del demonio. ¿Por qué? Porque el pecado nos ligaba a Satanás. Pero en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, lo imposible se hizo posible. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aleluya, y nos libra del poder de las tinieblas. ¿Quién lo cree, hermano? ¿Quién lo cree? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hay victoria. Entonces, ¿saben una cosa? Es tan importante que la iglesia de Jesucristo tiene un gran compromiso para que Dios se manifieste con milagros. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Está bien? Me interesa una frase del Señor Jesucristo que aquellos que no creen en milagros han tratado de minimizar. Pero Dios sabe que nosotros necesitamos ver milagros también, ¿no? Dice que en un momento, Juan 4, 46, 47, Juan capítulo 4, dice que había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba muy enfermo, y cuando oyó que Jesús había llegado a Judea y a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir, estaba desesperado este padre. Entonces, versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Qué verdad, ¿no? Qué verdad. Por eso los milagros, hermano, no son poca cosa. Es para que nosotros entendamos quién es Dios, para que creamos realmente en Él. Y ese versículo en la Nueva Versión Internacional traduce de esta manera. Mire qué interesante. Juan 4:48, Nueva Versión Internacional. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dijo Jesús. O sea, claro, lo perfecto sería que nosotros no necesitáramos milagros, pero la necesidad es tan grande
Y también el crecer en la fe es tan necesario. Cuando Jesús le dijo a Tomás el incrédulo, que no sea incrédulo, que sea creyente, lo dijo porque hacía 3 años que Tomás venía mirando y observando milagros. ¿Está bien? Entonces, no podemos ser no sé, hacernos tanto santos. Decimos, no necesitamos los milagros. No, porque los milagros hablan más que 1500 palabras, 10.000 palabras, más que 100.000 palabras. Porque cuando experimentamos un milagro, hermano, esa experiencia nunca más lo vamos a olvidar. Nunca jamás olvidaremos la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. No podremos olvidarnos. Esa experiencia nos marca, nos transforma, nos libera de toda incredulidad. Por eso cuando el Espíritu Santo viene en bautismo y te bautiza, te llena con sobrenatural poder, no te lo saca nadie. Hay algunos religiosos que dicen, no, vaya a saber si será cierta, no importa lo que crea, pensá lo que quiera decirle, pero el Señor se me manifestó con poder y eso no me lo saca nadie. Nadie jamás me va a sacar. Y cuando venga Satanás con la incredulidad y la duda, hermano, te vas a parar firme en la fe, porque la experiencia de milagro no te la saca nadie. Amén. ¿Por qué se cree que María Magdalena amaba tanto a Jesús? Porque dice que le echó fuera 7 demonios, que es una clase de milagro que el Señor hacía. Y esa mujer nunca, jamás olvidaría, ni aún después de muerto Jesús, que el Señor la liberó de la atadura diabólica, la liberó de opresiones satánicas, que la habían acompañado tal vez a esta pobre mujer del vientre de su madre. Entonces, ¿cómo olvidarse del milagro? No podemos hacernos los santurrones para justificar nuestra poca fe. Decir, bueno, hermano, nosotros no necesitamos milagros para creer. Ah, qué interesante. Pero el Señor Jesucristo sabía que nosotros necesitamos milagros para que nuestra fe se afiance, para que aprendamos a conocer al Dios de los milagros. ¿Qué opina usted, amado? Entonces no podemos dejar de orar por milagros. No podemos dejar de pedir a Dios que haga milagros. Esto, hermano, es tan importante. La iglesia tiene una tremenda responsabilidad. Entonces, bueno, mientras Jesús le decía, pero nunca van a creer si no ven señales milagrosas, ¿no? Entonces, de repente, el padre, totalmente desesperado, le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le vuelve a pedir. Y Jesús, sin moverse del lugar, le dice, anda, tu fe ha hecho la obra. Tu hijo vive. Y cuando iba llegando a su casa, este oficial, le salieron a encontrar sus sirvientes y le dijeron, tu hijo vive, tu hijo vive. Ahora, Jesús no tuvo necesidad de acercarse a ese muchacho que se estaba muriendo. No tuvo necesidad, sino que desató la palabra de milagro. Y hoy se desata palabra de milagro de este lugar. Amén. Para que la obra que es imposible sea hecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe el milagro que necesita, recibe el milagro en el nombre de Jesús, porque tu Dios es un Dios de milagros. Y se complace en hacer lo que es imposible. No hizo ni falta que vaya Jesús y orara y le pusiera las manos, porque verdaderamente el Señor quería ver la fe crecer de este hombre y de toda la gente que conocía esta obra que Dios había venido a hacer a través de él. Así que en realidad es muy importante entender, es muy importante de entender. Cuando le atrapan a Pedro y a Juan, los apóstoles, y los meten preso, les dicen, no vuelvan a predicar de Jesucristo. ¿Y ellos qué le dijeron? Hechos 4:29. Ah, no, ese no. Ese era otro pasaje. Capítulo 4 también era. Bueno, después se lo leo. 4:29, 4:30. 4:20, póngale. Ahí me acordé. 4:20, póngale. Y interesante.
Porque Pedro y Juan le dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, el ver milagro, hermano, les marcó para siempre. No se podían callar. Por más que ahí lo amenazaban con echarlos en la cárcel y darle con el látigo y castigarlo duramente, ellos habían visto milagros. Eso no se lo sacaba nadie. Por más de 3 años ellos vieron milagros y habían oído la palabra del Señor. Sí, es cierto, pero lo que vieron, hermano, le marcó a fuego. Lo que vieron, hermano, le marcó a fuego. Y a vos también te va a marcar a fuego el Señor con milagros. Amén. Porque siempre ha sido así, va a ser así, amado. Ahora, 4:29, mire, el otro día estaba escuchando, por eso no escuchemos mensajes que nos apagan la fe. De personas en realidad que lo único que quieren hacer es volverte religioso ahí, una estructura religiosa y que no vean nunca milagros. Tengan cuidado de lo que escuchamos. Entonces, un tal predicador decía, ¿en dónde la Biblia dice que los discípulos le pedían en la iglesia primitiva que Dios hiciera milagros? Entonces, yo cuando escuché eso, yo dije, este hombre no leyó nunca Hechos, capítulo 4, versículo 29. Porque ahí se reúne la iglesia y oran y le dicen, mira sus amenazas, porque lo andaban persiguiendo, y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con toda valentía, hablen tu palabra. Concédenos hablar tu palabra con valentía. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, danos palabra para predicar, pero también respalda la palabra con milagros. Amén. Señor, danos palabra para evangelizar, pero también haz milagros, sanidades, prodigios, Señor, en el nombre de Jesús tu Hijo. Entonces, es muy importante comprender eso. La evangelización completa, real, es con milagros. Cuando desatas la palabra y el Señor de milagros, de lo imposible, se manifiesta para hacer lo que nadie puede hacer. Amén. Y así siempre fue. Y la primera iglesia pedía eso, porque siempre tenía que ser así. Entonces, cuando vayas a predicar una casa, no solamente hables de Cristo. Pregunta qué necesidad hay en ese lugar. Y ¿sabe una cosa? Ora al Dios de los milagros. Porque tu palabra de evangelización va a ser apoyada, respaldada por señales, maravillas y prodigios. Y lo que era imposible para esa familia se va a hacer posible porque Dios les ama. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces no predique como si estuviera pidiendo perdón, hermano, por lo que va a decir. No predique con timidez porque yo, la verdad que no. No, vaya como embajador de Cristo. Amén. Desatando la bendición, atando todo demonio que se mueve en esa casa, en esa familia. A lo mejor está llena de tinieblas esa familia, hermano. No entre no sé, con timidez y cobardía. Diga, acá viene la bendición de Dios. Porque usted no habla en su nombre, usted habla en el nombre de Cristo. Amén. Entonces va a predicar a tiempo y afuera de tiempo. Y predique el evangelio, hermano, porque Dios le va a respaldar con milagro, con prodigio y con sanidades también. En el nombre de Jesús lo declaro, porque la Biblia lo declara, la Biblia lo enseña. No hay otra manera de evangelizar. Amén. ¿Entendió? Entonces, por eso es tan importante la evangelización, que no está desprovista de milagros. Siempre va a estar apoyada con milagros. Entonces es tan importante que lo entendamos, es tan importante que lo entendamos. Mire, entonces, pastor, pero la verdad que no, nunca me pasó. Bueno, mire, es muy importante comprender esto, que nosotros tenemos que aprender a crecer en la fe también. Porque a lo mejor usted no se dio cuenta que Dios quería hacer milagros. Y usted dijo, no, esto debe ser para el pastor David o el pastor Cristian Arregí.
porque tienen un título. No, amado, es para todos los que creen en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué opina usted? O sea que Dios se quiere manifestar a través de su vida. Ahora, si usted no lo cree, nunca lo va a hacer, el Señor no lo va a hacer. Pero los milagros, hermano, es parte de la evangelización poderosa. Mire, dice la Biblia en Mateo 17, 19. Bueno, en ese pasaje, en ese capítulo, viene Jesús y encuentra a sus discípulos bastante bajoneados porque habían fracasado en echar fuera un demonio. Y puede pasar. ¿A quién no le ha pasado? Muchas veces hemos orado por gente y en vez de sanarse se muere. Entonces, no, quédese tranquilo, porque a los discípulos de Jesús también le pasó. Está bien, bueno, no nos vamos a quedar tan tranquilos, porque tenemos que buscarle la solución. Entonces, ellos, dice los discípulos, que cuando Jesús vino y solucionó el problema, echó fuera el demonio. Entonces, versículo 19, los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, qué bueno. Qué buena esta pregunta hacernos cuando tenemos algún tipo de ese tipo de fracaso que es habitual cuando queremos crecer en milagros, ¿no? Y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Amén. Entonces tenemos que, no sé, plantearnos y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo un milagro? Mateo 17, 20. Y Jesús le dijo, atención, qué importante, por vuestra poca fe. Ay, ay, ay. Claro, estos muchachos se pensaron que todo era automático. Como eran discípulos de Jesús, tenían todo garantizado. Ellos decían, vengo en nombre de Jesús. Y chao, que se hagan los milagros. No es tan así. Porque Dios te exige, amén. Te exige fe por lo menos. Así que no te descuides en la fe. Porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Sin embargo, este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. O sea, en verdad, hermano, la fe debe ser como un grano de mostaza en el sentido de no ser pequeñita y siempre pequeñita. Porque el grano de mostaza, dice la Biblia, y esa es la parábola que hemos aprendido, se desarrolla. El grano de mostaza deja de ser un pequeño grano y empieza a transformarse en una planta. Y la planta deja de ser plantita y se transforma en una planta gigante. Y la planta gigante se transforma en árbol, dice la palabra de Dios. O sea, que la fe tuya para milagros, y esa es la enseñanza de Jesús, tiene que crecer. Porque Jesús usaba el grano de mostaza como un ejemplo de cómo debe crecer el reino de Dios. Y la fe, hermano, impulsa el reino de Dios. De tal manera que se hace un árbol gigante y vienen las aves del cielo, hacen nido en ese árbol gigante. Y al principio era una pequeña, así, semillita, ¿está bien? Entonces esa es la enseñanza, que tu fe no esté siempre como una semillita, amado, porque la enseñanza dice que tu fe tiene que crecer. ¿Y cómo va a crecer? Si nunca orás por un milagro. O no lo cree, o se decía, ¿será posible? Porque, no sé, tantas teorías he escuchado yo desde que me convertí, hermano. Pero todas esas teorías apagan la fe para los milagros. Dejemos de escuchar el espíritu de los religiosos fariseos que todavía ahí estaban existiendo en la época de Jesús y nunca se apagó ese demonio, ¿no es cierto? Está bien que están siempre justificando por qué Dios no está obrando. Preguntémosle al Señor por qué no obra y pongámonos a crecer en la fe. Y algo muy importante que le dijo Jesús, este género de demonios, como es tan fuerte, no sale si no hacen ayuno y oración. Entonces, la fe, hermano, se agiganta. Hermano, no solamente el demonio se fue a través del ayuno y la oración de Jesús, también se fue la incredulidad. Y así va a pasar en tu vida. ¿Alguna vez usted ayunó y oró por un milagro?
Amén. Entonces va a ver ese milagro, porque tu fe va a crecer, se va a fortalecer. Y hermano, lo imposible va a suceder, porque el ayuno es elegir al Espíritu y desechar la carne, porque las pasiones carnales son lo que apagan el Espíritu. Entonces es tan importante que lo entendamos. Jesús hablaba del ayuno y la oración, porque son no solamente ore, ayune, crucifique las pasiones carnales y vas a ver la gloria de Dios. Y tu fe va a crecer y lo que nunca has visto lo vas a ver. Entonces va a decir como Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. ¿Cómo no decir, amado? Ahora, por ejemplo, mire, de haber empezado en una casa, en un living, en un lugar, un recinto pequeño, ahora estamos inaugurando un local en Itapema. Victory Church se va para Brasil. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso era imposible. Eso es imposible, amado. Imposible, imposible, imposible. Pero no hay nada que sea imposible para Dios. Amén. Será imposible para nosotros, pero para Dios, nuestro Dios, no hay nada imposible. ¿Quién lo cree? Aleluya. Entonces, verdaderamente, amado, todo comenzó con un milagro. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo mismo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, milagrosamente aparecieron las cosas. Milagrosamente de lo que no se veía, o sea, de lo invisible, aparece lo que ahora vemos. O sea, todo fue creado con un milagro. Pero dice en la Biblia, dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, los que vivimos, hablando de los últimos tiempos, ¿no? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué bárbaro! Coincide. Lo que el apóstol Pablo le escribía en esta carta coincide lo que el ángel le dijo a sus discípulos cuando Jesús fue levantado a los 40 días y fue a la presencia del Padre. Así como lo habéis visto irse, así un día vendrá. Ay, ay, ay. Un día todo lo que conocemos cambiará, hermanos. Y ¿saben una cosa? Tenemos que estar avisados, porque todo comenzó con milagros y todo se acabará en forma milagrosa. Amén. Entonces no va a ser tan lógico lo que va a pasar para que toda la historia termine. Pero los que estamos en Cristo Jesús podemos cantar aquella vieja canción que dice, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos arrebatados con poder, amén. Seremos levantados con poder, porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia, y su iglesia está conformada por aquellos que le amaron de verdad y se jugaron por el Dios de los milagros, teniendo confianza, hermano, que el Dios de los imposibles, hermano, habló y siempre cumplió. Y nunca nos va a fallar. Amén. Nunca nos va a fallar. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el propósito para los milagros? Para que creamos. Eso siempre fue así. Cuando tuvo Jesús, Jesús mismo lo dijo, ya lo leímos, ¿no es cierto? Ustedes, si no ven milagros, no van a creer. Lamentablemente es así. Tenemos que vencer la incredulidad, y la incredulidad se vence con milagros, ¿no es cierto? Los milagros nos transforman. Cuando el Señor mandó a Moisés y a Aarón, dice que le dio expresas órdenes. Una de las órdenes que le dio a Moisés es que hiciera milagros. Entonces, Éxodo 4:30 dice que habló a Aarón, el hermano de Moisés, acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales, o sea, los milagros, delante del pueblo de Israel.
Y el pueblo creyó. Cuando vio los milagros, Israel creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron a Dios y adoraron a Dios. Entonces, amado, ellos tendrían que haber creído para siempre en el Dios de los milagros. Sabemos que después fallaban y murmuraban y se quejaban contra Dios. Pero los milagros traen una gran responsabilidad, porque los milagros son para que nosotros no podamos decir que no sabíamos, que no habíamos visto. Amén. Dios va a hacer milagros en esta noche. ¿Qué opina usted? En el nombre de Jesús. Mateo 11:4. Id, haced saber a Juan las cosas que oís y que ves. Porque Juan el Bautista, desanimado por la cárcel, estaba encarcelado próximo a morir, envió a 2 de sus discípulos que le preguntaran. Entonces Jesús le dice, anda a decirle a Juan las cosas que ven y las cosas que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Entonces anda a decirle a Juan el Bautista que se quede tranquilo, que todo está como debe estar, que los milagros se hacen. Y si los milagros se hacen, es porque Dios está con nosotros. Amén. No te desanimes. No sea como Juan el Bautista, en que por ahí en momentos de prueba hay procesos realmente que son dolorosos pasar, pero no te desanimes, porque el reino de Dios está entre nosotros y Dios va a hacer milagros. Amén. Entonces anda pensando cuál es el milagro que vos pensás que Dios tiene que hacer. Porque muchas veces, amado, si nada pedís, nada vas a recibir. Pero dice el Señor en su palabra, pedid y se te va a dar. Amén. ¿Qué milagro usted piensa que sería imposible para usted? Bueno, yo le digo, es posible para Dios. Téngalo en cuenta en su corazón para que usted le pida en esta noche un milagro. Un milagro. Dice, cuando Lázaro resucitó, Jesús hizo una declaración, como dicen los diarios, ¿no? Cuando quieren poner en duda a alguien, cuando quieren echarle escombros, ¿no? A alguna persona, dicen polémico. Que ya lo tratan de polémico, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos tanta experiencia en Argentina que ya hasta a los periodistas ya lo conocemos, ya no nos engaña más, ¿está bien? ¿Por qué? Porque quieren escrachar a alguien. Entonces, las polémicas declaraciones. Bueno, se me ocurre a mí, las polémicas declaraciones de Jesús, cuando la hermana de Lázaro le mandó a buscar, dijo, no voy a ir, pero ven que mi hermano está enfermo. Se quedó 4 días más. Cuando se enteró que murió, dijo, me alegro. Qué polémico Jesús. Bueno, yo se lo voy a leer porque si no usted va a pensar mal de Jesús. Pero Juan 11:15 dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo esa declaración? Para que crean, vamos allá. Ya había muerto, porque Jesús lo iba a resucitar. Amén. Entonces, ¿para qué lo hizo Jesús? Si Él decía, bueno, que crean, chao. Bienaventurados que algunos utilizan aún la palabra de Dios. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Para qué querían ver? No, tenían que ver. Tenían que experimentar. Tenían que observar el milagro. Tenían que ver un hombre que hacía 4 días que había muerto, que ya estaba verdaderamente en estado de putrefacción, dijo la hermana. Ya había olor en la tumba. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Usted lo cree? Hace algunos años atrás, hace como 20 años atrás, ocurrió una resurrección en el África, ¿no? Donde la mujer de un pastor que había chocado su auto falleció. Y la sierva de Dios no lo podía creer, no lo podía aceptar, no lo aceptaba.
Entonces le dijo a su suegro: suegro, vamos con la camioneta. ¿A dónde? Al velorio, porque ya estaban velándolo en el cajón al esposo. ¿Usted qué hubiera hecho? Qué fe la mujer esta. Entonces estaba en la sala velatoria, estaba allí, digamos, el cajón con el muerto, y vino la esposa y el suegro, papá del hombre, y lo cargaron al muerto en el cajón y lo llevaron para la iglesia. Y cuando llegaron a la iglesia, hermano, no sabían qué hacer la gente. Imagínense que nos traigan un cajón de muerto acá con el muerto adentro. Entonces dice que los porteros de la iglesia no sabían qué hacer. Y como no sabían qué hacer y estaban ya en la administración y todo eso, lo mandaron para el subsuelo. Y está todo filmado, está todo filmado. Y dice que cuando estaba allá abajo, la filmación muy precaria al principio con un celular, empieza a filmar mientras el pastor arriba ni tenía idea que el muerto estaba en el subsuelo, empezó a clamar, orar al Dios de los milagros. Y dice que el muerto empezó a pestañear. Empezó a pestañear. Entonces los porteros ya ahí perdieron la compostura. Y claro, no podían ser cobardes los porteros. ¿Está bien? No son valientes como los porteros nuestros. Y de repente los porteros empezaron y no sabía, porque se escucha, no sabía si estaban orando o pegando alarido. Claro, estaban viendo al muerto pestañeando, moviendo los ojos. Y ya algunos porteros agarraron valentía ahí. Y dijeron: Señor, te pedimos que resucite. Ya había resucitado el hombre, ¿no? Somos un poco así, ¿no es cierto? Dijimos: no puede ser que nos asustemos. Creemos en el Señor de la resurrección, de los milagros, no creemos nada, habrán dicho los porteros, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que el muerto ya se sentó y ya lo sacaron del cajón. Y entonces, ¿qué iban a hacer con el muerto? Que era muerto, pero ya no estaba muerto. Lo agarraron y lo llevaron arriba, donde estaba la reunión. Y estaba un misionero alemán, que estaba predicando ahí en el África. Y el misionero no entendía nada al principio. Y el muerto tampoco entendía nada. Imagínense que venía del otro lado de la eternidad, ¿no es cierto? Y el muerto, que había estado muerto, pero ya estaba vivo, decía: y el archivo. Y nadie entendía qué archivo. Porque dice que todo está archivado en el cielo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El testimonio es muy interesante. Yo lo tengo en un CD y usted lo puede buscar por YouTube. Mire, usted lo puede buscar. Reinhard Bonnke es el misionero alemán. Resurrección con Reinhard Bonnke, y seguramente que lo va a encontrar. Así que yo tenía un CD, pero ni sé dónde estará. Ya ahora con internet vio, hasta los CD desaparecieron. Pero la historia es muy interesante, porque el pastor que había muerto y resucitó, dice que él se había ido enojado ese día con la esposa. Por eso, tenga cuidado, esposa. ¿Por qué? Porque salió enojado y la esposa se quedó con un cargo de conciencia tremenda, ¿no? Por eso lo fue a buscar a la funeraria y dijo: no se me puede morir mi esposo. De esta manera, no. ¿No es cierto? Y de repente sale enojado el hombre con la esposa y choca el auto. Por eso no hay que manejar enojado. Amén. Aunque, bueno, era pastor, entonces como era pastor, Dios le dio otra oportunidad. Pero por favor no lo haga por las dudas, ¿está bien? No vaya a ser que no tenga la oportunidad. La cuestión es que la mujer, claro, había quedado con cargo de conciencia porque ya ella había estado mal con el hombre. Entonces, el pastor, después que resucitó, daba testimonio, dice: por eso yo ahora, cuando hay problema, un hombre muy simpático, ¿no? El que estaba muerto y que, bueno,
¿Quién no va a ser simpático después de resucitar, amado? ¿Está bien? ¿Vio? Que te salvaste ahí de la muerte, ¿no? Bueno, dice, cuando hay problema en casa, yo me voy al baño y me pongo a orar. No peleo con nadie, no discuto con nadie, ¿no? Es muy interesante el testimonio de este hombre, ¿cierto? Porque realmente no conviene, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que tenemos un Dios de milagros, amén. Y uno de los milagros son resurrecciones. Otro tipo de milagro que el Señor hace son las liberaciones. Fíjese qué interesante. Nosotros tenemos un equipo de liberación, me parece acá, ¿o no? ¿O sí? Más o menos. No, porque si tenemos un equipo de liberación, tenemos un equipo de milagro. Claro, ¿por qué es milagro? Porque eso, lo que ocurría en la persona, de repente, ¡pum!, se va el demonio y deja de ocurrir. ¿Qué pasó? Lo que no hizo la pastilla, lo que no hizo la terapia, vio que ahora está de moda la terapia, ¿no es cierto? Bueno, entonces si vas a terapia no vengas a consejería, amado. Tanto lío, para estar a la moda, en realidad. Bueno, ni terapia, ni pastilla, ni hermano, nada, ni masaje te sacan los demonios. Yo que uno dice, no, estoy estresado, pastor. Echa fuera el demonio, ya va como el estrés se te va. Amén. Voy a ir al spa. Oh. Amado, muchas veces Satanás te quiere destruir. ¿Cómo empieza? Con fatiga, con opresión, con angustia, con ataque de pánico. Hermano, en el nombre de Jesús, los liberados han recibido un milagro que nunca más van a olvidarse. ¿Por qué? Porque estaban de una manera y de repente cambian para siempre. Amén. Entonces así decía Jesús, no hay nadie que haga milagros, porque había uno que andaba liberando gente, que luego pueda decir mal de mí. O sea que la liberación es un milagro que ocurre, milagro material. A ver, vamos a hacer un asado para todos los hermanos acá esta noche. Hermanos y hermanas, ¿no es cierto? Ahora con la ideología de género hay que decirle hermanas, ¿no es cierto? Antes vos decías hermanos y incluía a todos, ¿no es cierto? Ahora tenés que decir hermanos, hermanas, amigos y amigas, niños y niñas. No, en el nombre de Jesús echamos fuera la ideología de género, amén. Bueno, pero imagínense que yo diría, hermanos, vamos todos a comer un asado. Y viene alguien de atrás, pero pastor, ¿de dónde vamos a sacar tanta carne? Ah, sí, tenés razón. Ya sé. Le vamos a pedir a Dios que haga un milagro de multiplicación. Estaría bueno, ¿eh? Con el precio de la carne, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que tenía 5.000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Y le dice Jesús, con mucho buen humor, le dice a los discípulos, denle ustedes de comer a la gente, así no se van con hambre. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida para darle de comer? Y bueno, ¿qué es lo que tienen? 5 panes, 2 pececitos. Basta. Basta. Oró a Dios, lo bendijo y empezó el milagro de multiplicación. Y empezaron a repartir, hermanos, se multiplicaba. Y se multiplicaba. ¿Usted cree que Dios no lo puede volver a hacer? Claro que sí. Por eso los milagros están escritos en los evangelios, para que nosotros creamos en el Dios de la multiplicación. Ahora, si vos decís, qué bárbaro, pastor, lo poco que gano, ¿será posible? La culpa la tiene Macri, la culpa la tiene Cristina, la culpa... Mire, ¿y qué tal si le dejamos de echar la culpa hasta a Milei, hermano, y dejamos de echarle la culpa a los demás y oramos para que Dios haga milagro? Y nos dé sabiduría, por supuesto, para administrar. Pero ¿saben una cosa? Si nosotros hacemos las cosas bien administrativamente, Dios puede multiplicar lo que tenemos. Amén. Como le pasó a los misioneros en Corea, ¿no? Dice que los misioneros en Corea, los coreanos habían quedado tan empobrecidos de la guerra, no tenían que comer esta pobre gente. Y dice que había una mujer que llevaba
granitos así de arroz que tenía el templo como ofrenda, porque era lo único que podía ofrendar. Le decían, no, hermano, no traiga, por favor, guárdeselo, coma usted. No, yo tengo que ofrendar. Pero lo más milagroso, dice que de la bolsa de arroz que tenía esta mujer, sacaba y nunca se acababa. Sacaba y nunca se acababa. Ese tipo de milagro cuentan los misioneros, donde van a lugares pobrísimos, donde hay gente que ama a Jesús por sobre todas las cosas. ¿No lo hará con nosotros acaso? Claro que sí. ¿Cuántos hermanos han contado milagro de multiplicación? No tenían absolutamente nada. De repente empezó a aparecer dinero. Yo no sé por qué en Piraí he escuchado más testimonios que acá. De esos. Se multiplica el dinero. Impresionante la cantidad de personas. No tienen que ir a Piraí, no se preocupe. Pero si usted cree en el Dios de los milagros, porque no tiene, muchas veces, amados, son personas que no tienen otra manera. En cambio, usted tiene el compinche que tiene plata, el amigo que tiene dinero, el pariente que es rico. Entonces dice, no, Señor, no hace falta que multiplique, yo le pido y chao. Pero hay personas que no tienen a otro que el mismo Señor Jesús, que multiplicó los panes y los peces. Ahí está la cuestión. Milagros en la naturaleza. Viento, te quedas tranquilo. Mar, enmudece y cesó el viento e hizo grande bonanza. Eso es extraordinariamente milagroso. Eso es un milagro que Dios puede hacer de nuevo. ¿Qué opina usted? Entonces, bueno, yo para que usted se vaya con fe en esta noche y para que podamos poner en las manos de Dios eso que es imposible para nosotros, es imposible para el médico, es imposible para su patrón, porque su patrón tiene un montón de empleados para pagarle sueldo y no le va a dar más aumento porque no hay por dónde. Es imposible para todos nosotros. Eso puede suceder. Lo que es imposible puede suceder. ¿Qué opina usted? Póngase de pie, por favor, y le voy a leer algunos pasajes. Le voy a leer 4 pasajes por lo menos para que usted agarre de una buena vez fe en el Dios de los milagros. Amén. Entonces, bueno, dice Génesis 18:13. Atención. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, la esposa de Abraham? Dios le pregunta a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz? Ya soy vieja, dijo Sara. Y Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo te lo planteo en esta noche. Dios le dijo a Sara y a Abraham, que eran viejos y ancianos, ¿habrá algo difícil para mí? Claro que no. Aquello que es imposible va a ocurrir si vos pones tu corazón en Dios. Aquello que los médicos te dijeron, no, imposible que suceda, va a suceder en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne, o sea, de todo ser humano. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Decí conmigo, no hay nada difícil para Dios. No hay nada. Todo es fácil para Dios. Por eso cuando te venga una mala noticia, cuando te venga un diagnóstico terrible, cuando te digan, no hay trabajo para usted, usted tiene que decir, no, esto es fácil para Dios. Eso es fácil para Dios. No se preocupe, eso es fácil para Dios. Venga el médico, veo que pobre médico, ¿no? Por ahí tienen que dar cada noticia. Yo trabajaba en un laboratorio y por ahí teníamos que darle la noticia a la persona que tenía SIDA. No sabíamos qué cara poner. Y decía, tome, bueno, es difícil, pero hay que afrontarlo. Cuando usted reciba una noticia mala,
usted mira al cielo y diga: no hay nada difícil para ti, Señor. Todas las cosas te son posibles. Amén. Lucas 1:27. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y entonces se le presenta a la Virgen María, Lucas 1:37. Y la Virgen María dice: ¿será posible? Si no conozco varón, no es imposible que quede embarazada. Vas a tener un hijo. Y el ángel le dice: porque nada hay imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. ¿Usted lo cree? Le digo la otra, Mateo 19:26. Mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Tenemos al Dios grande de los imposibles, amado. Por eso todo lo que se te plantee como difícil en la vida, presentáselo a Dios, porque para Dios es fácil. No tengas una mente pequeña, expandí tu mente y que sea llena de la fe del Espíritu Santo. Oramos y presentamos a Dios que haga milagros en esta noche.